Bueno, lo que tenemos acá entonces es lo que vimos antes, es la autofunción del operador momento. Esto, como lo habíamos visto en la parte de scattering, puede representar una onda, ¿no? Lo habíamos dicho en scattering que venía una partícula y podía chocar con otra, pero como tenemos un e a la i px sobre h barra, está representando eh, una suma de cosenos y senos, y la longitud de onda la podemos pensar como que es justamente 2pi h barra sobre p. Esto es justamente la fórmula de Broglie que sale de acá. Nosotros no podíamos suponer que teníamos un momento que está fijo, sino que hay una probabilidad asociada, como ocurre con también la posición. Pero entonces el momento entonces sale de esta forma. El momento que teníamos con de Broglie sale como parte de una función de onda que es autofunción del operador momento. Y también sabíamos que estas ondas no eran normalizables, pero podíamos, por un lado, con ayuda de la delta de Dirac y con la transformada de Fourier, nos dábamos algo que era no normalizable de la forma clásica, pero normalizable Dirac, habíamos dicho. Y además nos permitía, vía la transformada de Fourier, armamos lo que se llamaba como paquete de onda, y esto era normalizable y donde esta relación de Broglie se aplica. Y bueno, también el hecho de que no era normalizable, que no representaba estados físicos, eran útiles aún en todos los problemas que vimos de scattering. ¿Qué pasa con el operador de oposición? Entonces, el operador de oposición era simplemente multiplicar por x, ¿no? Entonces, aplicar x a una g de i, por ejemplo, y queremos ver los autovalores y autovectores o autofunciones de x. Bueno, le puse el nombre GDI justamente para buscar los autovalores que llamamos i. Entonces esto es multiplicar x por g de i. Ahora el tema es que i está fijo, i es un número fijo, x es una variable que multiplica a la función. Entonces lo que sabíamos es que tenía que ser que g de i sea igual a 0 para que valga esto. De lo contrario no podemos porque solo en i va a ser igual y en todos otros puntos nunca va a valer esta relación. Eh, entonces, el único caso en el que g de i sea igual a 0, no importa por quién eh, multiplique g de i, va a pasar esto por todos los números, pero es el único caso en el cual g de i va a darme exactamente 0 multiplicando por x o siempre multiplicando por y. Sacando el caso entonces donde g de i vale 0, podemos considerar, como habíamos visto antes, la delta de Dirac. La delta de Dirac, si nosotros tomamos g de i como que sea un a por el delta de Dirac x menos i, esto lo que tiene es un pico en i y en el resto de los lugares vale 0. Bueno, en este caso los autovalores van a tener que ser reales y las autofunciones no van a ser eh, ortonormales, pero pueden ser Dirac ortonormales, como hicimos antes. Por ejemplo, eso lo podemos ver haciendo la integral desde menos infinito más infinito de g estrella de i', g i de x. O sea, lo que estamos diciendo es, tomamos una g de i y una g de i' y hacemos el producto interno. Queremos ver si tenemos ortonormalidad. Bueno, esto va a ser igual a sacarla afuera y luego tener la integral de menos infinito más infinito del delta de x menos i delta x menos i, acá con el i', porque esta depende del i'. En cuanto a que sea eh, complejo, o sea, conjugado, no hay ningún problema. Es una función o una distribución real. Y esto entonces es igual a módulo de a al cuadrado. Y acá tenemos dos deltas de Dirac. Este nos está diciendo que hay un pico en i y que entonces hay que evaluar este en i. O sea que nos queda el delta de i, el delta de i menos i'.
uno nos dice vale todo 0 en i, entonces hay que evaluar en i y eso es lo que pusimos acá. Tomamos a igual a 1 para que el producto interno entre gi', gi, o sea, esto que hicimos, sabemos que nos da todo esto, pero si nos da el delta, nos está dando la ortonormalidad de Dirac, que cuando los dos son iguales va a dar justo el punto donde tenemos el pico, y si no, da 0. De modo entonces que la autofunción del operador momento, como habíamos visto en algún momento, es el delta de i, perdón, de x menos y. Es el delta de x menos y. Bueno, simplemente una notación. Pero bueno, entonces estas autofunciones también van a ser completas en el siguiente sentido. Cualquier f de x lo voy a poder escribir como la integral desde más infinito menos infinito de un c de i por g de i x de i. Esto, bueno, el g de i tenemos, es el delta, y eso significa que si hacemos esta integral nos da la f de x, o sea, está escrita en términos de las autofunciones del momento, así como cualquier f de x podríamos escribirlas en función de las autofunciones del momento, y lo anterior que dije momento en realidad es posición. De la misma forma entonces podemos hacer el producto interno entre g de, llamemos i', g de i' y la f, eso es igual a la integral menos infinito más infinito del c de i, y ahora tenemos g de i', g de i, pero sabemos que es esto, es el delta de Dirac de i menos i', en realidad al revés sería, pero es lo mismo, no cambia nada. Para la delta de Dirac no cambia, igual lo voy a poner simplemente porque bueno, ci, acá podemos considerar que tenemos la variable i y el pico en ci', entonces esto es igual a c evaluado en i'. O sea, nos da el coeficiente, justamente el coeficiente en la base de la posición con respecto a i'. De esta forma tenemos los autovalores y las autofunciones del operador momento y del operador, bueno, en este caso posición, y cómo tenemos la sensación o la, digamos, la definición de ortogonalidad en esos casos.